Muy buenas noches, hermano, Dios te bendiga. Comparto hoy domingo el momento de la palabra. Quisiera tener a bien una lectura de la carta de Efesios en el capítulo 1. Estaré leyendo algunos versículos del 3 al 14. Ciertamente para el creyente, para usted creyente, para mí como creyente y para todos aquellos que en algún momento se convertirán en creyentes en el Señor Jesucristo, hay una realidad innegable. Es que hemos creído en la profundidad de nuestro corazón, hemos creído de verdad en la verdad, en el Evangelio, que no es otra cosa que la buena noticia del plan que el Eterno trazó, ¿verdad? Para concedernos la salvación, para reconciliarnos a los seres que vivían perdidos, sin fe, sin esperanza, sin alegría en la vida, para que podamos tornar nuestra mirada al que verdaderamente es la esencia de todo, al Ser Supremo, a Dios. Envió al Señor Jesucristo y en sus méritos, por gracia, por voluntad y amor de Dios, hemos sido salvados, redimidos. Y eso se ha expresado de una manera muy singular. Dios envió en el aquí y en el ahora al Espíritu Santo, quien te ha convencido de pecado, de tu necesidad por Dios, quien te ha hecho creer de verdad en la profundidad de tu corazón en el Señor Jesucristo. Para los que no son creyentes o desconocen, ¿verdad?, lo que es el Evangelio, esto pudiera ser data, quizás data histórica, data filosófica, data de conocimiento racional e intelectual, pero es muy diferente para nosotros la experiencia porque además de ser una data histórica y todo esto, ¿verdad? Desde el punto de vista humano, en términos espirituales, es revelación de Dios por medio de la acción milagrosa del Espíritu Santo. Un don del Espíritu es la fe. Un fruto del Espíritu es la fe. La fe que produce en nosotros el Espíritu Santo. Por eso es que usted ama al Señor Jesucristo, usted cree en el Señor Jesucristo, usted acepta al Señor Jesucristo en la profundidad de su corazón. Por eso es que usted puede amar a Dios y le anhela más que a nada en esta vida, porque no fue una decisión intelectual, producto de el análisis o la racionalidad intelectual, es producto de la revelación milagrosa del Espíritu. La fe en Dios y en el Señor Jesucristo es un milagro que no podemos explicar humanamente, pero ahí está. Bendito sea el Señor por esa asistencia sagrada que nos da el Espíritu Santo. Y muchos presentan una imagen del Espíritu del Señor o le adscriben una función como si fuera el fiscalizador, el que te va a condenar, cuando no necesariamente es de esa manera. Dios envía al Espíritu Santo para asistir al creyente, primero para que pueda creer en el Señor Jesucristo y pueda obtener la salvación por medio del Señor Jesús, porque le plugo a Dios salvar a la humanidad por la creencia en el Señor Jesucristo y en su sacrificio maravilloso para la redención de los pecados. Y eso no se logra por nosotros mismos, no tenemos esa capacidad. Pero cuando hay revelación, cuando hay poder de Dios, porque esa fe, ese amor por Jesucristo es poder de Dios, es evidencia del poder de Dios, poder cambiar la forma de pensar y la estructura de raciocinio humano por una de fe, por una de comprensión espiritual. Eso es evidencia del gran amor de Dios y del poderoso accionar de su Sagrado Espíritu. Y el Espíritu Santo, su función no es condenarte, su función es ayudarte, asistirte. ¿Y cómo te asiste?
te redarguye, te convence de pecado, de la necesidad que tienes por Dios, de la necesidad que tienes de la salvación, de la necesidad que tienes de reflejar la imagen de Jesucristo, desarrollar los frutos, te asiste en la debilidad. Usualmente hay muchos discursos en los que básicamente o implícitamente se da a entender que el Espíritu Santo depende de la voluntad del ser humano, que el ser humano rechaza a Dios, pues el Espíritu Santo pues se va. O que uno resiste al Espíritu y el Espíritu no puede hacer su trabajo porque negativo. El Espíritu es el soberano. La voluntad humana no está por encima de la voluntad del Espíritu Santo. Dios es soberano y envía el Espíritu. Por eso es que hablamos de la gracia irresistible. Porque no hay voluntad humana que tenga más eficacia, más poder que el Espíritu del Eterno. La gracia irresistible quebranta los corazones más endurecidos y los transforma. Y ese corazón endurecido, cuando es cambiado, cuando hay una metanoia, cuando le quita el velo el Espíritu de Dios, cuando deja de ser un hombre natural o carnal y ve en lo espiritual su necesidad porque es un pecador, él mismo, esa voluntad humana es transformada y anhela ese encuentro con Dios. El Espíritu Santo no obliga a nadie, claro que no. Él no tiene ninguna necesidad de, ¿verdad?, de obligar a nadie, porque su gracia es tan sutil y tan sublime, es tan amorosa, es tan compasiva, es misericordiosa, que ¿quién puede, luego de haber sido libre en el Espíritu, quién quiere alejarse del Señor? No hay manera. Es que no hay forma. Todo lo contrario, tu alma anhela más al Señor. Pases por situaciones, pases por pruebas, pases por enfermedad, por las angustias en esta vida y tú como quiera deseas al Señor, anhelas más de Dios. Dice la palabra que ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Hambre, tribulación, espada, desnudez. No hay nada, ni principados, ni potencias, ni en los cielos, ni debajo en la tierra, ni debajo de la tierra. No hay nada, nada, ni nosotros mismos nos podemos tener la capacidad de separarnos del amor de Dios. Porque si Dios te ama, Dios te escogió, Dios te predestinó para la salvación. El Espíritu Santo será 100% eficaz en el trabajo que hará en ti. De igual manera, el sacrificio de Jesucristo fue 100% eficaz para todas aquellas almas escogidas por Dios. Jesucristo murió por ellas y ni una de ellas se perderá. Y el Espíritu Santo es quien garantiza, te sella el Señor con el Espíritu Santo, haber creído los que creen de verdad, no los que están convencidos o piensan que creen o creen por los motivos correctos, los que creen por revelación del Espíritu, porque Dios les escogió para la salvación. Esas personas tienen el sello del Espíritu. Que tienen debilidades, el Señor les capacita y eso es función del Espíritu Santo, redarguir, fortalecer, equipar, dar las destrezas para que ese cristiano en una búsqueda, en una lucha, ¿verdad?, pueda seguir su peregrinar hacia el camino al Padre. Y comparto brevemente una porción de la Escritura, como les comenté, en Efesios capítulo 1, del 3 al 14. Pablo escribe lo siguiente: demos gracias a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por las bendiciones espirituales que Cristo nos trajo del cielo. Desde antes de crear el mundo, Dios nos eligió por medio de Cristo para que fuéramos solo de Él y viviéramos sin pecado. Dios nos amó tanto que decidió enviar a Jesucristo para adoptarnos como hijos suyos.
pues así había pensado hacerlo desde un principio. Dios hizo todo eso para que lo alabemos por su grande y maravilloso amor. Gracias a su amor nos dio la salvación por medio de su amado Hijo. Por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que Él había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Cuando llegue el momento preciso, Dios completará su plan y reunirá todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y al frente de ellas pondrá a Cristo como jefe. Por medio de Cristo, Dios nos eligió desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, quien siempre lleva a cabo sus planes. Dios quiso que los judíos fuéramos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo para que lo alabemos por su gran poder. Ustedes oyeron y creyeron la buena noticia de su salvación, que es un mensaje verdadero. Y gracias a Cristo pasaron a formar parte del pueblo de Dios y recibieron al Espíritu Santo que nos había prometido. Ustedes lo recibieron como prueba de que Dios cumplirá su promesa cuando haya liberado totalmente a los que formamos su pueblo. Por eso alabamos la grandeza de Dios. Y este versículo 13 y 14, quiero leerlo ¿verdad? Puntualizarlo en la Reina Valera también, que es una versión un poco más conocida. Y dice de la siguiente manera: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. No lo olvides, creyente. Si tú crees verdaderamente en la profundidad de tu alma, espíritu, en lo más profundo de tu ser, tú estás convencido de que el Señor Jesucristo es tu Salvador. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Eres propiedad de Dios. Le perteneces a Dios. Te escogió Dios. Te escogió el Eterno desde antes de la fundación de este mundo. Por ti murió el Señor Jesucristo y tienes la asistencia poderosa y maravillosa del Espíritu Santo todos los días, 24/7, ayudándote, capacitándote, revelándote en tu conciencia los espacios para mejorar y los métodos, maneras y formas de agradar al Padre y cumplir con su voluntad, porque fuimos diseñados y fuimos creados para agradar al Padre y cumplir con la voluntad del Padre, del Eterno. Por eso estamos aquí en este mundo, en este plano material. Algún propósito ha tenido Dios con nosotros. Nos regaló esta experiencia maravillosa de la existencia. Nos regaló por gracia, por su amor, por su bondad, la salvación, por la fe que hemos tenido en el Señor Jesucristo. Y como esto es algo espiritual, nos capacitó con su propio espíritu para que creamos en nuestro corazón, para que tengamos fe y sobre todas las cosas tengamos el amor. Porque Dios es amor, el carácter de Dios es amoroso y de esa manera podremos en todos los aspectos de nuestra vida, si incluimos el amor como parte de la receta o el ingrediente principal, veremos a Dios obrando de manera
poderosa en cada aspecto, faceta de nuestra vida. Con esos ojos del amor nos miró el Señor y con esos ojos del amor podemos mirar con compasión a otros seres humanos que necesitan también un toque espiritual y ser transformados. Y con esa benevolencia que el Padre quiere que desarrollemos, con esa con esa mirada de misericordia, especialmente para aquellos que más lo necesitan o quienes más sufren. Es una manera de agradar al Padre, cumplir con su voluntad y compartir este evangelio. Este evangelio es poder. Pablo dijo, yo no me avergüenzo del evangelio porque el evangelio es poder de Dios para la salvación. Que te utilice el Señor a través de tu, ¿verdad? De tu expresión verbal, pero también de tu accionar y de tus afirmaciones, de tus acciones afirmativas y concretas en la vida de otros seres humanos, que te utilice Dios para predicar y proclamar que en Jesucristo verdaderamente hay esperanza del retorno y reencuentro con el Padre Celestial. Excelente semana, que su gracia, favor y bendición y benevolencia sean contigo, todos tus familiares, y que Dios alcance a través de ti también y bendiga a otros seres humanos. Dios te bendiga. Buenas noches.